Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas sean a este tremendo podcast de Él Investiga, el cual como objetivo tiene invitar a personas que se dediquen a ciencia, arte y cultura. Y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, al buen Jonah, quien es coordinador del Museo de la Ballena. Jonah, muchas gracias por venir, mi carnal, mi hermano. Bueno, quiero iniciar preguntándote primero cómo estás, cómo te sientes, gracias por venir. Esperando ya esta invitación desde hace semanas. Muchas gracias por eso, Diego. Bien aquí, esperando que sea un buen episodio para todos. Sí, a ver, vamos viendo cómo va fluyendo. Y bueno, yo ya te conozco pues desde que iniciamos la carrera y siempre he admirado mucho tu trabajo. Y pues agradezco, ¿no?, que se haya dado la oportunidad hoy para que tú nos puedas compartir un poco tu historia, ¿no? Primero que nada, ¿cómo terminaste trabajando rodeado de ballenas y de la conservación marina como tal? Pues todos en el salón ya lo saben, ¿no? Sí. Hablábamos de ballenas y todos volvían a verme. Chico ballena. Ya soy ese referente. Pero tengo 27 años y inició hace ya 11 años. O sea, yo comienzo por la prepa con servicio social y hice una carrera técnica y nos exigían servicio social como en la universidad, 460 horas, no me acuerdo, eran un montón. Oye, ¿qué onda? Y en la lista de sitios para ir a hacer el servicio estaba uno para ir a cuidar viejitos, personas de la tercera edad, enseñarles a leer, a escribir y demás, y el museo. Y genuinamente yo quería ir a cuidar los viejitos porque había una remuneración económica. Ok. Pero, aquí se y como que me llamaba la atención el como enseñarle a alguien a escribir, ¿no? O sea, como que fuera del dinero, Sí. me llamaba la atención, pero muchos compañeros y compañeras del salón se empezaron a meter al museo. Estaban moviéndose al malecón en ese entonces y empezaron a meterse muchos y como que armamos un grupito de 4 y fuimos al laboratorio de osteología ahí del museo y fue así de que pues nos recibieron muy bien y en el primer día que fuimos yo pensaba o no me llamaba la atención porque pensé que era dar guías. Sí. Y eso de dar guías como que a alguien de 16 años como que no me llamaba mucho la atención, pero como fuimos directamente al laboratorio, las actividades son muy diferentes a lo que era el área de museografía. Entonces Sí. nos fuimos al laboratorio y el primer día en el laboratorio era descarnar pues los animales que mueren, el armar los esqueletos y demás. Entonces lo primero así, vénganse, no me acuerdo si fue sé que íbamos martes, jueves y sábado y no sé si fue un martes o un jueves y que aquí un delfín así nos pusieron en la mesa y hay que descarnarlo y limpiarlos, o sea, sacar los huesos. Sí. Y desde ese momento dije así como que lo quiero. O sea, yo todavía ese primer día fue como no estoy muy seguro de hacerlo, lo hacía más por la compañía que iba en ese momento y terminé enamorado de ese labor que se estaba haciendo y me quedé. Y bueno, ya 11 años formando parte del equipo. Entonces, Ahí inició tu esos carrera. fueron los inicios, así, o sea, genuinamente la forma, o sea, a muchos a lo mejor cuando hablamos con animales que empatizamos tanto como las ballenas o los delfines, el hecho de describir que descarnamos un animal pues suena fuerte, pero con los dientes. o sea, fue algo como muy impresionante y como que es muy metódico y como que siempre es ese toque que tengo de como limpiar las cosas, de la forma en la que se quitan los tejidos, todo, no sé, me gustó. Y ahí se dio. Te enamoraste. Sí, Amor a primera descarnación. Sí. Sí. Y bueno, ¿cuál ha sido el momento en que dijiste, esto es a lo que quiero dedicarme? Cuando estabas descarnando él.
Todavía, o sea, es que sucedieron muchas cosas en mi adolescencia. Entonces se dio como que problemas familiares. Estudié en la prepa acuacultura, me gustaba mucho porque quería estudiar biología marina, o sea, y durante la prepa como que algo hizo que me desflechara un poquito como del tema de la ciencia, incluso recuerdo que metieron temas de sociales y bueno, como tipo optativas en el último semestre o el último año, no me acuerdo, y me metí a sociales en vez de optativas química biológicas y como que me empecé a desprender un poquito, me empezó a llamar más la atención de lo social, incluso quise estudiar psicología, hice examen a la UDG para estudiar psicología y no quedé, y terminé haciendo para biología marina, tampoco quedé, y terminé en ciencias ambientales. Entonces, o sea, no sé, creo que fue un factor o fueron muchos factores los que terminaron influyendo, porque termino la prepa, yo estaba decidido en psicología, no quedo, pero el museo me sigue acogiendo en el equipo. Entonces sigo en el programa de voluntariado, luego el museo maneja como un programa de becas y luego fue como el empezar a recibir ese apoyo económico y ya no estaba en el área de laboratorio, ya estaba en el área del museo, atender personas, dar guías a los turistas y como que a partir de ahí, o sea, fue como que yo estaba todavía decidido en volver a intentar a psicología y terminé por el museo volviendo a retomar esta carrera científica. Entonces, o sea, el convivir, la cara de las personas, tenemos un espacio muy bonito y ver cómo veían los esqueletos que para mí eran como algo muy cotidiano, verlo todos los días y las personas nuevas que iban, esa cara como de asombro, la emoción, ¿no?, que tiene. Sí, y al final de cuentas estamos en un espacio en el que si alguien está ahí es porque quiere estar ahí, porque quiere aprender, entonces fue como el que se contagiara. Entonces creo que fue muchos factores, la familia siempre me vio como biólogo marino, como en el mundo de los animales, entonces creo que eso fue, insisto, fue como ese factor, fueron muchos factores. Lo que fue ese efecto dominó, una pequeña ficha que terminó trayéndome muchas cosas buenas. Y ahí andamos. Y aquí andamos. Sí. Y bueno, ¿qué es lo más raro o inesperado que te ha pasado trabajando en el museo? Raro o inesperado. No sé. De que... Fue inesperado terminar siendo el coordinador de la experiencia. La verdad. ¿Cómo terminaste siendo? A ver, ¿cómo terminaste siendo el coordinador? Esa es la pregunta. Buena historia. Sí. ¿A quién desterraste? Las personas superiores a mí, desde que entré, siempre... creo que eso también fue algo que me motivó mucho, que mi jefe actual es un gran amante de todo el tema, es una persona autodidacta en muchos temas científicos y pues es un gran divulgador, es una buena persona en general. Entonces ese amor, insisto, se contagia, y quien estaba en ese entonces como coordinadora también, y creamos un vínculo muy fuerte, incluso ella y yo, y el equipo era muy, muy sano, o sea, genuinamente era una convivencia muy, muy padre, pero sucedieron problemas internos en el equipo. Fueron durante pandemia, que bueno, a mí no me corresponde mencionarlos, pero pues como que se fracturaron muchas cosas y estaba como dividido en dos equipos, en quienes eran mis coordinadoras, que pues las apreciaba, no sé, porque ya no hay una convivencia como tal con ellas, pero, o sea, porque al final de cuentas, insisto, de ese reconocimiento, honor a quien honor merece, dice mi papá, y ella en particular, muchas cosas de lo que hago ahorita es porque ella me lo enseñó. Entonces
se dio durante pandemia algunos problemas. Después de pandemia yo ya me había alejado, incluso me había ido a Guadalajara, regresé, quise incorporarme como voluntario otra vez, pero hubo algunas trabas para hacerlo cuando ellas estaban como a cargo del espacio, y después se dieron unos problemas ya con el director, con mi jefe, y se queda como sin gente para el museo, y traté de buscar como una opinión, no opinión, una visión, no, tampoco visión, conocer la historia de ambos Ujú. lados. Y Tener la cosas, perspectiva de las la sí. perspectiva de ambos Sí. lados, y había cosas que no me cuadraban, como que algo me rebotaba a Sí. mí. Entonces, Como que algo no cuadra. entonces el acercarme a mi jefe, que se llama Paco, fue ya como ya una visión diferente. Y pues fue como, oye, es que pues yo quiero que el equipo se vuelva, o sea, que el museo se vuelva a reactivar bien, y necesito a alguien como con la experiencia necesaria, y pues en este momento creo que tú tienes esa experiencia, y ¿qué te parece como pues tener el puesto de coordinador? Y así fue como llegué. O sea, sí, eso fue hace 4 años. Entonces, justamente este mes cumplo los 4 años como coordinador del espacio, y pues han sido varios retos, nuevo completamente en el, bueno, no nuevo, pero como líder. Sí, ya con el cargo, pues ya con el cargo. Sí. Tratar de ser un líder, porque Sí. es difícil, es difícil. Y así fue como llegué, o sea, así llegué a ese puesto. Y pues bueno, ya no hablo con las coordinadoras, ya no, ya comunicación cero. Sé que hay muchas preguntas ahí sin responder, pero pues bueno, creo que la vida se nos... Las cosas pasan por algo también. Pasan por algo, y pues bueno, así lo quiso el destino. Y bueno, ¿cuál fue tu reacción cuando te dijeron, oye, pues te veo capaz, o sea, de este puesto? ¿Qué dijiste de que, o sea, qué pasó en la mente de Johnny en ese momento? Se me iluminaron los ojos. Yo recuerdo, tenía un trabajo con mi mamá y su pareja, y ya no me llenaba, ya no era un trabajo como que en el que me veía haciendo o estando mucho tiempo, y terminé, o sea, precisamente busqué hacer voluntariado otra vez cuando ellas estaban a cargo, porque ya no me sentía a gusto, quería hacer otra cosa. Y cuando sucede eso, Paco, que me busca, me cita en un Carl Junior para platicar, o sea, para hacerme como la propuesta. La verdad es que sin dudarlo fue, o sea, piénsalo, y yo, no tengo nada que pensar, o sea, sí, o sea, y luego fue como, pues, ¿cuánto quieres ganar? Y yo, no sé cuánto gana un coordinador. O sea, sí, no, o sea, no. 200 y un pollo, güey. Sí, No es cierto. Sí, no, o sea, no, ni idea. Entonces ya fue así no, pues no sé, o sea, no. Lo que ganaba era como poco, porque trabajaba muy pocas horas, porque no era como tan necesaria mi presencia ahí con mi mamá. Entonces era así como algo momentáneo, y también eso me desesperaba mucho. Ya cuando él hace la propuesta de cuánto me quería pagar, ya fue así como que no, sí, definitivamente. Estoy dentro. Dejando por un lado el sueldo, o sea, Sí. me iluminó mucho. Sí. O sea, yo recuerdo que estaba muy emocionado por volverme a incorporar al equipo, y como entré con mucho entusiasmo. Entonces sí fue una reacción verdaderamente genuina. Yo no sé si se acuerde Paco o si lo notó en su momento, pero genuinamente yo las veces que lo he platicado así lo digo, o sea, yo sé que se me iluminaron los ojitos cuando me hizo esa propuesta. Sí, estuvo, sí. No, y hasta la fecha se ve luego que mantienes esa energía, ¿no? De coordinar, sí, la neta. Yo lo veo y lo admiro. Sí, Y muchos de nosotros, güey, la neta. me gusta. Y bueno, ¿cuál es la especie pues así, cuál es la especie de ballena? Tu especie de ballena favorita, sí.
Bueno, así, si lo englobamos y a los que puedan estarnos escuchando, bueno, primero invitarlos que vayan al museo y la otra que el grupo de las ballenas se conforma por cetáceos, o el grupo grande es el de los cetáceos, y existen las ballenas que son misticetos y los odontocetos, que son los que tienen dientes. Hablando de cetáceos en general, creo que pondría primero el cachalote, que no forma parte de las ballenas, o sea, sí forma parte del grupo de los cetáceos, pero no es una ballena. El cachalote siempre ha sido así como mi top. Luego las orcas, que tampoco son ballenas, que son los delfines más grandes del planeta. Son odontocetos. Y pertenecen a odontocetos. Y en ballenas, ya hablando bien de ballenas, yo creo que a lo mejor sí es como muy cliché, pero la ballena azul, que es el animal más grande del planeta. O sea, que ya tuve la fortuna de verlos, de ver en persona. Y sí, que todas las ballenas, ¿no? O sea, todas en general, pero la azul es... O sea, veo fotos, videos alimentándose, andando, hasta las veces en las que defecan, o sea... Es impresionante, sí. ¿sí? O sea, te subes a un avión y dices, no mames, que este avión, o sea, mide lo mismo que una ballena azul. Sí. O sea, sí, la azul es mi top. Te quería preguntar la etimología de la palabra ballena, ¿no? La palabra ballena, ok. Sí. Muy doctor Omar. Sí, ya es como un dato curioso e interesante se me ocurrió ahorita. Así, Ballena. Paul López. Sí. Viene de balena, que es una palabra de latín que significa barba o bigote, y da referencia a lo que tienen en lugar de dientes, que hablando en su historia evolutiva pierden los dientes. Bueno, no lo pierden como tal, son adaptaciones, modifican como esos dientes que se transforman en barbas, que son queratina, igual que nuestro cabello y nuestras uñas. Entonces, de ahí la palabra ballena, pero tienen una etimología diferente en idiomas diferentes. En el inglés, por ejemplo, les llaman whale, y su origen es del protogermánico, que significa animal, monstruo o pez grande. Entonces, para ellos, cualquier animal marino que mida más de 5 metros lo clasifican con el término de whale. Por eso le llaman a la orca ballena asesina, por eso al cachalote, si traduces tú el nombre del cachalote al español, es ballena esperma. Al tiburón ballena, que es un tiburón, una ballena, pero es referencia que por para el tamaño, ellos el ¿no? término whale es grande. Entonces, va a depender. Creo que en francés es diferente, en italiano es diferente, y tiene mucho que ver precisamente la etimología, pero al menos al español es de balena, que significa barba, o bigote, o mostacho. Sí. Un dato curioso, ¿no? Sí. Bueno, y algunos mitos que puedas contarnos sobre las ballenas o los tiburones ballena, las orcas, ¿no? Que estos... Es que sí. Datos curiosos tengo muchos, y muchos mitos también. Sí, cuéntanos dos mitos. La más así, yo creo que la que más nos preguntan así como muy seguido en el museo es si nos comen las ballenas, y no nos comen. No nos pueden comer. Ha habido accidentes en los que han terminado personas dentro de las bocas de las ballenas, pero no hay modo que digieran. O sea, no hay modo. O sea, suena muy difícil de creer, pero no. O sea, pueden estar 10, 20 personas en la boca de una ballena azul, pero que nos coman no es un modo, por dos simples o sencillas razones. Una, que no tienen dientes. O sea, imagínense, es como tener uñas en lugar de dientes. Y yo siempre les digo a los turistas, es como si ahorita por alguna extraña razón tú decidieras quitarte tus dientes y incrustarte uñas y trata de comer carne. O sea, no, o sea, a lo mejor ahí estaría nada más un trocito de carne dando vueltas en la boca, pero no lo pasaríamos porque no hay modo. Y la otra es porque la garganta es muy pequeña.
O sea, un cacahuate para nosotros o sea, nos atora y nos ahogamos. La ballena no es del tamaño de un cacahuate su garganta, pero hay que hacer la referencia del tamaño. Nosotros, una persona promedio, 1,75, nuestra garganta es así, así. O sea, ahora multiplícalo por 15, 20 en tamaño para llegar al tamaño de una ballena, es más o menos de este tamaño, la garganta de ellas. O sea, no hay modo que que pasemos a ese. O sea, nosotros también, a veces les digo a los turistas, podemos comernos una vaca entera, pero es masticándola y triturándola poco a poco. Y la ballena podría a lo mejor comerse una persona, pero no tiene con qué masticar. Por eso comen lo más pequeñito del planeta, pero cantidades gigantes. Iba a decir algo muy funable de que hay que dárselas licuado, güey. No, sí, entonces, bueno, esa es una. Y que las orcas no son ni ballenas ni son asesinas. El término o el nombre de ballena asesina se le da por una mala traducción, que era la asesina de ballenas, y hubo ahí un error en la traducción. Pasa del inglés al español como ballena asesina en lugar de asesina de ballenas. Entonces hubo ese pues error como pues gramatical, y se lo dan los españoles porque pues veían que las ballenas comen ballenas, pero pues es un delfín, es más grande. Y asesina pues también es un término muy relativo, porque cualquier depredador en el planeta es asesino, si lo vemos. O sea, hasta un insecto, un delfín, una vaquita marina, todos ellos tienen que matar a presas para alimentarse, pero no lo hacen con el afán de matar o por divertirse. Sí, pues o sea, por maldad, pues. Incluso nos dicen, es que hemos visto videos de que las orcas atacando, juegan o las agarran de voleibol, pero también son estrategias. O sea, a veces humanizamos muchas cosas y lo relacionamos como con juegos para nosotros, pero que en realidad para ellas son formas de cacería. O sea, se ven videos en los que sale la pobre foca o lobo marino volando y están pasándoselo entre ellos, pero son las estrategias para pues, romper columna vertebral, para que precisamente sean presas más fáciles, pero no es que estén jugando con la comida, con la presa. Sí. Y en muchos sitios se ha documentado que cuando traen crías matan a sus presas, pero o juveniles más bien, o que están en esta transición para aprender a cazar, de que los dejan moribundos para que vean cómo tiene que ser la cacería. O sea, están dando esa educación generacional, pero no es así como que hoy voy a matar un lobo marino porque se me antojó hacerlo, o me voy a ir a comer un humano porque se me antojó y se me atravesó. De que me cayó mal ahorita. Sí, no, y todos los ataques que ha habido de animales o de delfines a humanos han sido, los mortales han sido en cautiverio. Entonces es pues el estrés que se les acumula. Está comprobado en pandemia. ¿Cuántos casos? Bueno, no sé si supiste que hubo un brote de ansiedad y de agresividad en familias, porque el encierro ocasionó en la pandemia que se volvieran agresivos las personas en general. O sea, que hubo aumento de ansiedad, a los psicólogos creo que los fue muy bien a muchos, entonces... Sí, y bueno, esos son algunos datos ahí como esos mitos que se tienen, al menos en las ballenas en este caso las orcas. Muy bien, lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué tan inteligentes son realmente las ballenas? Esta me recuerda a las de... ¿Cómo se llaman? Las de Avatar, güey. Los Tulkung, ¿no? Así de que yo me lo imagino así. Es que creo que medir la inteligencia... Sí. Mira, también es un debate bien interesante. Hay un libro que recomiendo, pero nunca me memorizo el nombre del autor, pero se llama La mente de los delfines. Es un libro viejito y relata sobre comportamientos en cautiverio, que es lo que ha permitido más a muchas... como a
a un gremio científico entender un poquito sobre comportamientos en cetáceos, pero en ballenas es difícil porque no están en cautiverio, o sea, el monitoreo en ballenas es difícil, entonces como que esa es una, o sea, que ese es como una barrera, llamémoslo así, para llegar a decir como qué tan inteligentes pueden ser. Y la otra, que pues la inteligencia también es relativa en cierto punto. O sea, creo, luego cuando van grupos desde primaria, que me toca atender, secundaria, prepa, luego también les digo como, creo que, no sé si hasta la fecha, pero en mi época de primaria y secundaria, el que no sabía matemáticas era el burro. O sea, era un burro, pero pues hay distintos tipos de inteligencia. O sea, sabemos que hay expertos y genios en las artes, en lo que es la música, la pintura, expertos en matemáticas, expertos en física, expertos en química, en cetáceos, en manglares, en muchos temas. Sí, sí, sí. O sea, y no porque no sepas o no domines algo, no significa que eres menos que sí lo saben. O sea, al final de cuentas somos como que expertos en lo que nos gusta o nos llama la atención. Entonces, como que comparar entre el humano, entre nosotros que estamos ahorita, compararnos, nuestra inteligencia va a ser subjetiva, sí, o claro, relativa. Ahora, compararnos con una especie que no podemos ni entender, ni, o sea, que estudiarla también es complicado. Es muy difícil y no caro. Que, Así que... Ajá, no es como que tengan un idioma que podemos entender, o sea, o que todavía no podamos descifrarlo. Entonces es como que también relativo. O sea, estudian los cerebros, pero bueno, aún así hay muchos debates todavía. Entonces, sí son muy inteligentes, sí se ha comprobado que tienen partes muy específicas del cerebro desarrolladas, muy parecidas a las del humano, pero te hablo más en odontocetos, en delfines, en el nariz de botella es el que más ha sido estudiado en general, pero en ballenas creo que es más complicado, pero es que es un debate complicado, sí, porque animalistas, luego si nos metemos en temas tenía un profesor que ya no da clases ahí en ciencias marinas, que decía que era muy distinto el sentir dolor y el sufrir, y dice que no todos los animales sufren, que más bien es más probable que todos o la mayoría en el planeta, en el reino animal, puedan sentir dolor, pero no el sufrimiento. Y son pocos animales los que clasifican algunos grupos científicos que son los que sí pueden tener como sufrimiento, que lo relacionan más con las emociones. Y si recordamos, las emociones pues son como algo que nos vuelve únicos. Y si recordamos las clases con Pablo, que incluso la memoria es como lo que también nos vuelve diferentes al resto de animales. Y entre ellos está los cetáceos en general, pero pues sí, estudiarlos está... Bueno, muchos de ellos, porque por ejemplo el cachalote es el que tiene el cerebro más grande en proporción con su cuerpo, pero no se puede saber si verdaderamente es el más inteligente, porque, o sea, está... Sí, para abrir el cráneo de un delfín está... O sea, te lleva un buen rato. Ahora imagínate abrir el cráneo de un cachalote de 18 metros de largo. O sea, está la herramienta que necesitas, o sea, todo está... Sí está difícil. Y luego andarlos persiguiendo, pues tampoco es una opción siempre. Pues sí, no. Sí. En conclusión no se sabe, así. Sí. Pero está bien. Sí. Las ballenas tienen, personalidades. Esto no sé si eso ya es como que humanizarlo, no lo sé. Es que como personalidad, igual en ballenas, insisto, yo creo que un poquito difícil. En odontocetos es que son más, creo que es a lo mejor un poquito más fácil andar persiguiendo delfines o el cautiverio. Mira, se sataniza mucho el cautiverio.
Yo en particular no estoy de acuerdo, pero también hay que reconocer que se han dado mucho avance científico, se dio mucho avance en su momento por tenerlos en cautiverio. O sea, dentro de eso malo hubo algo bueno para poder entender el comportamiento de ellos. En delfines sí te puedo decir que han salido algunos como artículos que hablan que incluso entre ellos se ponen nombres. Entonces ya hablamos de una pues reconocimiento personal, o sea, de que ya hay una identificación, una identidad. Es una identidad, ajá, claro. Ya tienen una identidad, al menos en delfines, o sea, en el que ya se ha comprobado como eso a través de monitoreo acústico y monitoreo visual en general. Entonces, al menos en delfines sí te podría decir que, no sé si en todas las especies de delfines, pero al menos en nariz de botella, en orcas, que son como dentro de los grupos más estudiados, que ellos son los que tienen más esa como identidad, incluso hasta cultural, de esa educación generacional, que hacen funerales, tienen como muchas cosas que se creen que eran únicas en el humano y que ya se ha comprobado en delfines y en algunas otras especies terrestres incluso. Entonces, pues sí. Estamos conectados. Sí, sí. Te quería preguntar ahorita que dijiste lo de la memoria. ¿Cómo le hacen las ballenas para recordar las rutas migratorias? ¿De qué instinto o la mera naturaleza? Excelente pregunta. Sí. Corta. Sí. Te dije que no me hicieras preguntas incómodas. Así. ¿O por qué ese comportamiento? No? Yo creo que va desde una parte ya evolutiva. Muy buena pregunta. Me agarras creo que un poco en curva. Creo que sí, ya. Tómate tu tiempo. También hablamos de comportamientos, bueno, no comportamientos, pero sí ya de una historia evolutiva muy, muy larga y que son como, yo creo que también es esa parte de ese instinto y reconocimiento y a lo mejor esa, es que no sé si llamarlo educación generacional, o sea, algo que se va pasando de generación tras generación, pero o inteligencia, o sea, no sabría cómo clasificarlo porque, o sea, en Alaska o en los mares de los polos, porque hay poblaciones tanto de la zona sur como de la zona norte y tienen muy específica el punto en el que la zona norte es únicamente para alimentarse y cuando bajan, por ejemplo, aquí a México, es para dar a luz a sus crías y poder aparearse, pero no se alimentan. Algunas poblaciones o algunas especies. Entonces, como que dicen, aquí yo no puedo dar a luz a las crías, en Alaska, el agua está muy fría. O sea, en México sí puedo. O sea, creo que a lo mejor, o sea, es esa parte de memoria, pero no sé cómo funcione en general. No sé si sea parte también de ese instinto, ya ese chip. Sí, que trae. Evolutivamente que ya. Ajá. Porque igual, pues, creo que también la pregunta puede aplicar para pues, tortugas, aves migratorias, ¿no? ¿Cómo le...? Sí, también sí. Que lo hacen. Ajá. Esa memoria, sí, pero se las vamos a ver. Ahí lo vamos a consultar, sí. Ahí en Prima. Sí. Saludos a Prima. Si llega a ver el video. Bueno, ¿qué siente una persona cuando escucha el canto de una ballena en vivo? O en tu caso, ahí en el museo tienen una sección en el que ponen, pues sí, ¿no? Los acústicos, sonidos acústicos de la ballena. No sé si acústico es la palabra. Sí. Pues es acústica. Igual, como dato curioso, la parte de llamarle canto de ballenas solamente se le aplica a la ballena jorobada. El resto son sonidos de comunicación. Por ejemplo, la gris hace como, les llaman congos, me parece, que es como si
O sea, y es una frecuencia muy baja. Es tan baja que no entra ni siquiera en nuestra frecuencia auditiva. No voy a dar la cifra de cuál es la ¿Cuántos bits? frecuencia que nosotros Sí, 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 tenemos, sí. porque creo que hay diferentes fuentes y yo tenía una fuente y creo que estoy equivocado, entonces no la quiero regar, pero no sé, suponiendo que si escuchamos de 2000 a 20.000 Hz, ellos están como en 700, así, o sea, no, el dato exacto no lo sé, pero o sea, el punto es que están muy por abajo. Pero la jorobada es una de las pocas que sí podemos escuchar a simple oído sin necesidad de un programa de computadora, porque por ejemplo el del azul es muy fuerte, o sea, es tan fuerte que sale también de nuestra frecuencia auditiva, y el de la jorobada entra en ese punto en especial, y el de ella sí está clasificado como canto, como un canto. De hecho hay toda una historia detrás de que científicamente fue aceptado en el gremio de la ciencia, porque no recuerdo ya muy bien la historia, fue antes de los 2000, un investigador aparte de su preparación científica, tenía una preparación en música, y él decía que eran cantos los que hacía la ballena jorobada en particular, y combinó su parte de ciencia con su inteligencia musical, y él decía que era música, era canto lo que escuchaba, y muchos como que se reían de él y decían como que... O sea, ¿cómo una ballena va a cantar? ¿Cómo puedes catalogarlo como sí. canto? Y precisamente estuvo ahí, y hasta que logró como... Bueno, yo no soy experto en el arte de la música y no sé exactamente cómo se les llaman a las notas y demás, pero o sea, hizo esa comparación y se comprobó que son cantos. O sea, y fue aceptado, y por ahí hay un dato que nos ha compartido Paco, mi jefe, en el que dice que uno de los discos más vendidos de la época fueron, o como más reproducidos, algo así, fue de un disco que sacó él del canto de la ballena jorobada. O sea, porque es como armónico y lo suelen hacer nada más los machos en proceso de apareamiento, y es un tipo de serenata que le hacen a las hembras cuando cuando buscan el apareamiento. Sí. Entonces, y conforme más maduros sean, conforme más pues vayan creciendo, el canto se va como afinando. O sea, van mejorando con la práctica. Sí. En el canto. Entonces ella es como la única que tiene esa que se le puede catalogar como canto. Como canto. Y entonces, en las personas, cuando lo escuchan, pues genuinamente no sé qué es lo que sientan. O sea, resuena en el interior, no sé. Ahorita ya no lo tenemos, pero lo teníamos como ambientación en una de las salas para cuando entraban, que se estuviera escuchando el canto de la ballena, pero pues es como que pues el canto, pero creo que reaccionan más porque en muchos paseos se llevan como micrófonos acuáticos y o sea, las meten al agua y con su bocinita, y van escuchando el canto de la ballena. Yo creo que eso genera más conexión, porque creo que es un plus, bueno, para mí es el segundo año que veo que lo hacen en paseos en Mazatlán y en Los Cabos, y yo creo que es algo así como que además de verlas y observarlas, y que vayas a lo mejor con guías que sepan sobre, o biólogos que te estén dando la guía para ver a las ballenas, yo creo que está genial el que metan su microfonito y puedas escuchar en vivo lo que está... que no entendemos, ¿verdad? Sí, sí. Lo que le está diciendo, pero... de que lárguense así. Pero está genial. O sea, yo creo que eso hace que tenga más conexión la persona con, en este caso, con la ballena. Sí, ¿no? Y que sea más consciente de la especie. O sea, genuinamente siento, a lo mejor en un museo puede pasar muy desapercibido. Siento yo que el impacto, sí, yo creo que es un mayor impacto en vivo, que a lo mejor escucharlo como ambientación o como de fondo. Explicamos la ecolocalización,
pero también es diferente al canto de la ballena como tal, entonces siento yo que el escucharlo en vivo es todavía un plus más así conectado. Sí, sí, sí. Sí. Como yo con el manglar de que me conecto. Ujú. Conexión manglar. Bueno, dejando temas esotéricos a un lado. ¿Cuáles son las especies de ballenas que nos visitan aquí en la Baja Sur o en México? Sí. Tenemos, mira, depende de la fuente que leamos. Hay 15 o 16 ballenas en todo el planeta. Y de esas 15 son 8 las que se han documentado, según Urban, son 8 las que se han documentado aquí en el estado. Es ballena jorobada, ballena azul, ballena gris, ballena tropical, ballena sei, ballena de aleta, ballena minke y... No me falles. Ballena franca. ¿Ya había dicho ballena franca? No. Ballena franca. Sí. Entonces, esas son las 8 que tenemos aquí registradas en el estado. La franca, ya desde el 2009 fue el último avistamiento, entonces casi está... De hecho es raro, o sea, son casos excepcionales el verlas, pero el hecho de que ya se vean una vez o dos o tres en la zona, ya entran para que esté en el mapa de mamíferos marinos de México, pero ya tiene rato que no nos visita. Pero de las otras 7 que restan, pues también es cuestión de suerte verlas, pero las turísticas, así de que todo el mundo quiere venir a verlas, es la jorobada, la gris y la azul. No, sí, son sí. las favoritas de todos. La jorobada en Los Cabos, la gris en las zonas lagunares del Pacífico, como Puerto Chale, Puerto San Carlos, Adolfo López Mateos, Laguna Ojo de Liebre, en Guerrero Negro, y la azul la podemos ver en Loreto. Esas son como... Pero así, la favorita, yo creo que ahí se da su competencia entre la gris y la jorobada. La jorobada, ¿no? Sí, yo creo que la jorobada es como... Es que su atractivo son los altos. Sí, no, yo creo que es como... Ah, mira, aquí tenía pues, parte de la jorobada. ahí la trae tatuada. Y creo que ya lo habías mencionado anteriormente, pero ¿por qué en Baja California Sur es tan importante para las ballenas a nivel mundial? ¿Por qué Baja California Sur es tan importante para las ballenas a nivel mundial? Tal vez, a ver, creo que yo diría, bueno, o sea, en general pues está catalogado como santuario en muchos de nuestros sitios para las ballenas, pero yo creo que es fuera del por qué son importantes. Creo que es más importante que las personas sepan por qué es también como el conocer sobre ellas. Porque... ¿Y qué hacen aquí sobre todo? O sea, somos una zona muy privilegiada. Si lo vemos yo creo que en cualquier perspectiva, sí es una zona que debe ser prioridad para la conservación de ellas. En la carrera hemos aprendido y vamos aprendiendo sobre que todo es un equilibrio entre la zona social y la zona ambiental. No podemos dejar de un lado la otra y creo que debemos de tomar decisiones en base a la conservación de los animales, pero también no podemos dejar por un lado pues la sociedad. Pero es que el estado, como que no, la gente tiene años viviendo aquí y no conoce la riqueza que tenemos. Igual depende a quién leamos, más o menos entre 80, 90 y tantos especies de cetáceos, y sumamos subespecies son más de 110 me parece. México vamos a encontrar alrededor de en México hay 39 cetáceos documentados, y de esos 39, gracias a esos 39 ocupamos el tercer lugar a nivel mundial
donde tenemos donde se observa la mayor cantidad de cetáceos. Nos gana Chile y Australia, creo que Chile son 42 o 43 y Australia igual son 45 o 46. Pero lo que tiene todavía de especial es que de los 39 que están distribuidos en los 4 mares de México, que es Caribe mexicano, Golfo de México, Golfo de California y el Pacífico, de esos 4 tenemos en la península, o sea, hablamos Baja California y Baja California Sur, 32 especies de cetáceos, y de esos 32, en la Bahía de La Paz hay 28 documentados. O sea, hablamos de una zona, o sea, hablamos, la Bahía de La Paz, igual no sé cuántas hectáreas son, creo que son, me falla a lo mejor la memoria, como 500 hectáreas me parece, y que en 500 hectáreas, o sea, no hay ninguna otra parte del planeta como la Bahía de La Paz en la que se vean o se hayan documentado 28 especies de cetáceos, hablando que es un punto relativamente pequeño. Pequeño, sí, justo. Los 28 no los vamos a ver mañana, si te invito a pasear en la bahía, no los vamos a ver a los 28. De que uno por uno vamos a ver. Ajá, no los vamos a ver, pero, o sea, es una zona privilegiada. Tan solo la Bahía de La Paz, sumémosle ya todo el Golfo de California, parte del Océano Pacífico, o sea, es una zona en el que para ellos la temperatura es la adecuada, en el que el alimento es el necesario, en el que a lo mejor no hay tanta competencia con depredadores, no hay tanta competencia entre ellos. Ahorita ha aumentado el tráfico náutico y creo que también eso ha hecho que en muchas ocasiones no sea tan cómodo para muchas especies, pero en general es una zona que por años ha sido ese refugio para todos ellos. Entonces creo que por eso es tan importante, o para ellos ha sido como, obviamente ellos no conocen sobre divisiones políticas y demográficas, pero obviamente yo creo que recuerdan La Paz como, o bueno, ese punto en el planeta como un sitio en el que saben que van a encontrar comida, en el que saben que no va a haber depredadores en ciertas épocas, en el que se van a sentir seguros y por eso lo siguen escogiendo. Y creo que también por eso es muy importante que se conozca sobre todo lo que tenemos en el estado y además que se tengan las personas adecuadas y preparadas en puestos importantes para poder llevar a cabo, conservar y detener muchas cosas. Sí. Eso justo es lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es actualmente la mayor amenaza para las ballenas? Mencionaste ahorita el tráfico náutico, por así decirlo. Yo creo que entre muchos proyectos, o sea, se han detenido, o sea, han querido detener algunos proyectos que se han querido llevar a cabo, como el más reciente que fue el de los gasoductos, que creo que funcionó bastante bien, hubo mucho movimiento por parte del laboratorio ahí de mamíferos marinos de la UAPS, muchas ONGs, creo que esa era una de las principales amenazas y temores para todos los que queremos a estas especies, pero en general también las redes sociales también es, así como ayudan en muchas cosas, también a veces son un arma de doble filo, porque también hay mucho tráfico náutico, hablando en turismo, en el que vienen muchas personas a querer hacer lo que se ve en redes, cuando a lo mejor esas cosas no están permitidas. Y como no están las autoridades ahí diciendo, como no está el policía ahí diciéndote, no lo haga niño malo, o sea, lo hacen. Entonces también eso es lo que puede generar ese tipo de estrés en todos ellos. También yo creo que es un factor importante la regulación en el turismo con vida silvestre. O sea, en general, el tráfico náutico, cada vez quieren hacer el proyecto grande ahí sobre cruceros en Loreto, se está como deteniendo lo de los gasoductos, pero también el tráfico náutico y el turismo no regulado creo que también es un problema muy grande. O sea, no podemos comparar a lo mejor que alguien esté siguiendo una ballena por 4 horas con un barco gigante que le corte la boca o le corte la cola. Son
cosas muy, muy distintas, diferentes. pero igual son cosas que no debemos de ignorar. O sea, que deben de tener la misma importancia con el tan solo hecho de saber que le estamos pues dando la madre. Pues sí, sí, O sea, la neta, que, sí, que, sí, sí. o que está habiendo un cambio en ellas, en su comportamiento, o sea, sí. Sí, sí. Lo que nos lleva a la pregunta de... Mencionaste ahorita el turismo, ¿no? ¿Cómo afecta el turismo irresponsable a las ballenas? Yo he visto y lo que sé es que ni siquiera se deberían de tocar ni tratar de acariciar a las ballenas porque uno como eh, especie somos, tenemos muchas bacterias y microorganismos en nosotros, ¿no? Entonces como que o podemos enfermar a la ballena o la ballena teniendo sus microorganismos nos enferman a nosotros, ¿no? Es lo que sé, pero es como ese tipo de turismo irresponsable, ¿no? Es que tiene mucho Sí. que ver a veces las Sí. redes sociales. Sí, ¿no? Y insisto, es esa arma de doble filo, así como ayuda para que se hagan esas protestas masivas, o pueden jalar masas de gente, porque jala también masas de gente cuando quieres hacer cosas buenas, pero también jala cuando haces algo irresponsable, también jala un montón de Yo gente también lo quiero a querer hacer. hacerlo. Exacto. Sí. Y en algunos escritos que he llegado a hacer, en algunos como ensayos, incluso en uno de los podcasts del museo lo llegamos a hablar, sobre que no tiene absolutamente nada de malo el que, la verdad, la vida de nosotros ya gira a través de redes sociales. O sea, muchos de nosotros queremos compartir nuestra vida, queremos tomarle foto a algo que se nos hace bonito, y la neta, el juzgarlo no tiene, o sea, no tiene mucho sentido, y no tiene Sí, nada sí. de malo el que Sí. quieras subir algo por los likes, Sí. porque quieres compartirlo con tus seguidores, O por porque, simplemente o sea, porque fuiste feliz. ajá, Sí, sí, o sea, sí. hay personas que lo hacen por un like, Ujú. y hay personas que lo hacen por gusto, o sea, el motivo que sea, no importa absolutamente nada de eso, pero el detalle es que hay cosas que se vuelven muy llamativas. Y de unos años para acá, por ejemplo, el tocar a las ballenas se ha vuelto algo así de que muy, muy popular, y también hay vacíos legales. O sea, la norma, por ejemplo, dice que no hay que tener contacto directo con ellas. O no hay que forzar el contacto directo con ellas. Pero uno, o sea, uno se defiende y dice, es que no lo estamos forzando, ellas son las que se acercan. Ok, tienes un punto a tu favor, pero, o sea, en general no deberías de tener el contacto, aunque ella se acerque, porque lo hace por curiosidad, lo hace por simplemente andarse rascando, por... Sí, no sí, sabemos sí. el motivo. Ellas dicen, la conexión con la ballena, y De que se respetamos- acercó y ya. respetamos esa opinión, pero ¿cómo sabes? O sea, no lo sabes, no la podemos entender, ni la escuchamos. O sea, ni la escuchamos. O sea, su frecuencia auditiva es tan baja, por ejemplo, porque la que tocan es la ballena gris. Sí, sí, sí. No tocan a la ballena jorobada, no tocan a la ballena azul, es a la ballena gris. Y incluso si vemos esa parte, o sea, que es lo que mencionaba hace unos minutos, su frecuencia auditiva es tan baja que ni siquiera podemos escucharla. Entonces, o sea, no es como que nos está hablando. Sí, sí. Entonces, clasificar o decir así como que es una conexión, también respetamos el punto o el amor que tengas a ellas, como tú, como yo, como cualquiera, pero si no sabemos el motivo exacto con el por qué se está acercando a nosotros. Sí, sí, sí. La tocamos, está bien, bueno, no, o sea, no está bien, pero, o sea, se toca, pero yo les digo a muchos turistas, nosotros, o al menos yo, suelo bañarme todos los días. Hay higiene, tenemos medicina, tenemos médico, nos sentimos mal, vamos al doctor, pero una ballena, un cetáceo, un animal en vida silvestre no tiene un médico. Bueno, existen veterinarios, pero es muy diferente. De que O uno sea, en medio del océano. Sí, sí. o sea, ellos no tienen un consultorio a donde ir, ellos no se bañan, sí. O sea, ellos no... eso que nosotros creamos como higiene, ellos no lo tienen. O sea, ellos se enferman y ellos no tienen cómo recuperarse de una enfermedad. Entonces pasa, o sea, es eso. No sabemos si a la ballena que estamos tocando
está enferma, si tiene algo, tienen piojos, tienen muchos parásitos que podemos ver como los piojos, que son como los que se nos pueden subir a nosotros de niños, pero en tamaño así jumbo, y pueden tener parásitos que no vemos. Entonces no sabemos cómo pueda reaccionar nuestro cuerpo, que es lo que se le llama la zoonosis, que son enfermedades transmitibles de animales a humanos o viceversa. Entonces, o sea, nosotros echándole la culpa a los tacos que nos echamos en la mañana o a los tacos que nos echamos el día anterior, cuando en realidad a lo mejor pudo haber sido porque ahí andábamos besando a la ballena. O sea, Sí. sí, se respeta, o yo respeto ese punto de vista. Yo le doy la información al turista y ellos ya deciden qué es lo que hacen. ¿Qué hacer con Pero esa yo información? ya les estoy haciendo saber que lo ideal es no tocarlos, o sea, que ya fuera de lo que dice la norma, o sea, que sepan que podemos correr este riesgo, que aunque a lo mejor no esté comprobado científicamente, o sea, a lo mejor no vas a encontrar un artículo científico que te diga, oye, pues la ballena te puede enfermar de esto, esto, esto y lo otro, pero el murciélago tampoco había un artículo científico que dijera, el murciélago te va a encerrar 2 años, o sea, digo, entonces, Bueno, imagínate una ballena, güey, de 100 años, güey. y cuántas enfermedades que tenemos actualmente no son por animales. O sea, La naturaleza, ¿no? ¿cuántos parásitos no tenemos? Y ahorita que hemos visto en zoología, ¿cuántas enfermedades no vienen hasta por perros y gatos que tenemos? Que por más cuidados que los tengamos, por más que los llevamos a sus citas, ya lo traen en su gen, ya son parásitos que se crean en ellos, y una vez que se crean en ellos pasan al humano. Entonces digo, si eso pasa con animales que cuidamos, ahora con animales que no tienen ese cuidado humano, Sí. o sea, entonces yo nomás les tiro la bolita y ya ellos deciden Sí, seguir haciéndolo, ¿no? si lo hacen o Sí. no, al menos en eso de tocarlos, y ya otro tipo de paseos como nadar con ellos y así, ya también es otro tema ahí de mucho debate, que yo no estoy de acuerdo en hacer muchas actividades de ese tipo, pero cada quien. Pero pues cada quien, ya después de tirar el veneno, así. Sí. Pues cada quien, ¿no? Ahora mencionemos un poco siempre estoy mencionando como el cambio climático, ¿no? El cambio climático ya está modificando las rutas migratorias de las ballenas. Pues no tal cual como, bueno, es que no sé si ya entra en esa categoría como que verdaderamente esté haciendo como un cambio, pero porque no ha movido masas, pero sí se ha visto algunos cambios. Por ejemplo, el año pasado, antepasado, una ballena gris se vio del lado del Atlántico, y en el Atlántico había como por 1890, o sea, y se acaba en la cacería de ballenas. Había 3 poblaciones de ballena gris, la que tenemos aquí en el Pacífico, que les llaman las californianas, las de Corea y las del Atlántico. Se las acaban en la cacería de ballenas, y ahorita por cambio climático, el de hielo y demás, ya pueden cruzar por arriba de América. Mira, pues. Entonces ya, o sea, Nueva ruta. ya tienen, o sea, ya se vio una ballena Sí. de aquel lado. En el 2000, tampoco me acuerdo del año, 2018, no me acuerdo exactamente el año, se vio una, o a lo mejor más reciente, 2021, no sé, igual, les debo la fecha, pero se vio una beluga en Guerrero Negro. O sea, ¿qué está haciendo una beluga, un animal que es del Polo Norte, aquí en nuestro estado, en Guerrero Negro? Y murió aquí, venía, todo indica que no estaba en un buen estado. Entonces, ¿qué está haciendo? También se vio una beluga, no recuerdo en qué parte de Europa, en el que incluso fue toda una polémica hace como 2 o 3 años, porque le aplicaron eutanasia, porque igual estaba Sí, ya estaba, súper flaca, sí. estaba en un estado deplorable. Entonces, sí. que ese tipo de animales que están haciendo, bajando a trópicos, hasta la zona baja, no, o sea, no, ya se sabe que en muchas especies no está habiendo el suficiente alimento,
o sea, el cambio climático en el que no les hemos permitido adaptarse a este nuevo ambiente. Entonces sí ha habido cambios, y en ballenas, pues tan solo el año pasado más de 80 ballenas murieron en nuestro país. Entonces muchas de ellas, y hace como 9, 8 años venían en un estado mal, o sea, venían también muy flacas, no están comiendo, no hay comida para ellas allá, parte de su alimento, lo que ellas comen, se alimentan de ciertas plantas que se dan cuando hay hielo, y al no haber hielo, pues o sea, esos animalitos no están comiendo, entonces no hay suficiente afloramiento Sí. de ello, entonces no hay comida para tantas ballenas, y el planeta dice, pues tengo comida, pero solamente le puedo dar comida a 15,000 ballenas, y resulta que tenemos 30,000, entonces, pues... Selección natural. Selección natural. Bueno, Ni tan natural. ni tan natural. Entonces, Ya nos pasamos de nada. Sí, esas son algunas cosas que han sucedido en algunas. Y creo que el cambio se nota más en los animales de los polos, más que en los que vemos en las zonas centro del planeta. No, pues sí. ¿Qué tan grave es el problema, ahora otro problema, no, el plástico en el mar? Pues es que ya no solamente en el mar. Ya también. O sea, a mí me sorprendió que hasta en la leche materna hay microplásticos. O sea, Están en todas partes en el cerebro, por eso estamos locos, güey. está muy fuerte. O sea, ya no solamente, o sea, también hace poquito que hay ballenas que resulta que huelen a medicina porque industrias farmacéuticas tienen sus igual derrames, o no sé exactamente el contexto, pero las ballenas están en contacto con esas aguas contaminadas, y su soplo huele a Ibuprofeno, güey. Así. Entonces, o sea, uno sí se queda así como y con los microplásticos o sea, ya vivimos con ellos. Entonces, han habido campañas y se han viralizado muchas cosas, o imágenes o videos de luego como cachalotes o ballenas que mueren, y como que los primeros días o las primeras horas los abren y salen con un montón de plásticos. No, algunos son de que son puestos, o sea, le ponen la llanta, de que salió con la fascia de un carro, pero son puestos, o sea, para exagerar, ¿no? Ajá, Amarillismo. es parte de la concientización, sí. y yo creo que a muchos, el que lo hayan creído, genuinamente pudo haber generado ese cambio, así como que, algo estamos haciendo o mal, pero no le vamos a ver una fascia completa a una ballena, porque insisto, la garganta es que no. O sea, no es imposible que salga la fascia completa o la defensa de un carro, o una llanta, pero sí se han encontrado plásticos, sí ha habido plásticos en ellos. Yo creo que es algo ya inevitable. Está en los lugares más remotos, vamos a encontrar, ya más remotos del planeta, vamos a encontrar plásticos, y yo creo que de ellos no se libran. En el museo hemos atendido varamientos en los que hemos tenido en las necropsias hasta redes del estómago, o sea, redes de pesca, plásticos, bolsas. Entonces, sí, eso. O sea, yo digo, ¿qué le pasaría a una persona si se come una bolsa? Pues exactamente lo mismo le va a pasar a un cetáceo o a una tortuga. Tú querías con una bolsa en el estómago. No, pues sí, no. Pues sí puedes. Sí, claro. Si es que puedes, si no. Nunca he probado una, güey. ¿Nunca comiste papel? Bueno, incluso hasta el papel es diferente. No me dejaban estar cerca de bolsas. Bueno, mencionando los tours,
seguimos con el turismo, ¿no? ¿Qué opinas de estos tours que a la de a huevo quieren una foto de que cerca y le venden al turista de que le juran y perjuran que en el tour se van a sacar una foto con la ballena? Es que... Y las persiguen, literalmente las persiguen. Mira, en gran parte a veces son los turistas, o sea, el capitán o los prestadores de servicio en general, pero también en gran parte es el turista. O sea, sí como... Terco, ¿no? Ajá, porque uno como prestador de servicio vive de eso. Y te llega un güey y te dice, pues no te voy a pagar si no lo veo. porque sí. o sea, a mí me han tocado experiencias o nos han contado anécdotas algunos capitanes que así se ponen. Si no la toco, no te pago. Entonces es como que, oye, pues ¿cómo no me vas a pagar? Sí. Entonces, Me cuesta barata la gasolina, güey, ¿qué onda? Sí. Entonces, sí, también dices, incluso lo tengo en mi perfil de Insta y de Facebook, de que la conservación comienza con el conocimiento. Y si el turista va sin conocer, pues hace lo que ve en redes. Y el capitán a veces se doblega porque así, por comer, porque tiene hambre. Así. Pues sí, se está obligando. Pero también hay muchos otros en los que uno no sabe, va de que tienes que hacer el paseo de la ballena. Va, lo contratas y el capitán te dice, pues tócala, no hace nada, o sí se deja, o lo que ellos creen que... Se llama Paco. En muchas ocasiones hay que recordar que mucho de lo que muchos investigadores que se dedican a la ciencia, obtienen muy buena información de pescadores o de personas que se dedican o que no tienen esa preparación científica, pero han crecido toda su vida en el mar. Sí, conocimiento empírico. Sí. Ajá, esa parte de ese conocimiento, entonces, o sea, no se desmerita, pero también se humaniza. Y es ahí ese problema. Entonces, tienen sus cursos, se les explica lo que deben y no deben de hacer, pero hay veces que pues, entra por aquí y sale por acá. Entonces, volvemos a lo mismo. Tú vas a pues es que me ha tocado a mí hacer el paseo en los últimos 3 años en Puerto Chale, y en Puerto Chale lo he visto, en el que pues no ves embarcaciones de la Profepa ni de la Semarnat o de autoridades en general viendo cómo se está haciendo la actividad. No sé, este año no fui. Ahora sí que no hay monitoreos, ¿no? Entonces, obviamente cuando van, pues todos se van a portar bien, pero no están todos los días. Yo digo que lo ideal es que sin necesidad de que esté una autoridad diciéndote niño malo, no lo hagas así, lo estén haciendo siempre, pero me ha tocado observar precisamente ese tipo de detalles en los que ofrecen ese tipo de paseos, en los que es tanto culpa del turista como culpa del capitán. Cuando hacían el museo llegamos como a ser intermediarios, ofrecer algunos paseos, íbamos nosotros como guía, nos subíamos y lo primera vez que nos decía el capitán era, si van a tocar a la ballena, nos vamos a turnar. Primero los de la izquierda y luego los de la derecha, pero nada de movernos para no voltearnos, que no sé qué. Y ya conforme íbamos dando la explicación, o sea, ya que llegamos al punto de observación, que ya el tráfico era lento, entonces ya nos poníamos a decir, esto, aquello, lo ideal es no tocarlas por este motivo, esto y lo otro, pero en el paseo, no sé, si veíamos cortejo, ahí íbamos todos emocionados contando el cortejo, ahí teníamos a todos los turistas de que, miren, esta ballena hay que identificarla, tiene este patrón, y así vamos a saber qué es ella y hay que contarle el tiempo, cuánto tiempo aguanta la respiración, y están todos con sus celulares viendo cuánto tiempo aguanta la respiración, y el paseo se vuelve, yo creo que más atractivo si lo haces de una manera científica, como que miren, esto es lo que hace el investigador cuando viene a observar ballenas, hace esto, toma estas notas, mide esto, vamos a ver si puede ser un macho, mira, vamos a ver si podemos ver crías, oigan, esta se ve muy flaca, yo creo que a lo mejor no sobrevive esta temporada, esta se ve a lo mejor todavía muy robustita, a lo mejor está embarazada. Entonces empezábamos como a hacer ese atractivo y el turista sale más satisfecho, y más satisfecho, y nos decían, es que todos los años pasados o lo hacemos cada 2 años o cada año
y pues siempre las tocamos, no sabíamos que no, que no se debía o que lo ideal era no hacerlo, pero ahorita la verdad es que de todas las veces que hemos hecho este paseo, es el mejor paseo que hemos hecho. O sea, el venir con ustedes. Entonces digo, o sea, al turista, si lo educas, entiende, o sea, ¿no? lo Sí, entiende. pues es que Muchas personas son necias, muchas sí se enojan, pero también es como que si lo haces desde el amor o desde esa parte de querer conservarlas y cuidarlas, yo creo que se contagian y es algo que nos hemos dado cuenta. Y muchos otros colegas, incluso biólogos y demás, hay veces que en redes nos hemos agarrado y si es como que, es que, o sea, la norma no dice que esté prohibido o X o Y motivo, entonces sí te quedas así como que incluso es lo primero que a veces nos dicen, cada salida de campo que te debo, que es lo primero que nos dicen, que no los manipulemos. Ajá, que no los manipulemos. Que no manipulemos animales. Yo agarrando una serpiente. Mira lo que me encontré. O sea, dicen por ahí que la mejor manipulación es la que no se hace. Entonces, o sea, y de repente escuchar a algunos expertos o estudiantes o demás que lo quieren hacer o que no pasa nada, pero pues dicen no pasa nada y no pasa nada, lo dicen 1000 personas y luego se hace una pandemia o luego se suceden accidentes. Entonces digo, ¿para qué? Si por algo existe esa recomendación, pues por algo. O sea, y no es atacarlos, tampoco es ni arruinarles el trabajo, porque luego capitanes tienen esos encuentros o he tenido esos encuentros o debates con ellos y no es cebarles el trabajo ni es como que tengan menos chamba, pero yo creo que también, insisto, es esa parte de concientizarlos. Y de los safaris, pues ni hablemos. Hay muchos safaris que tampoco son muy bien hechos. En la venta, ay, ya dije. Omitamos. En algunos sitios de aquí hay algunos paseos en los que son un poquito invasivos. En el que yo digo, si quieren seguir viviendo de ello, hay que regularse, ¿no? Hay que regularlo. Sí. No hay que prohibirlo, la prohibición no siempre es la mejor respuesta, o no es lo mejor, hay que encontrar ese punto medio, ese balance. Sí, ese balance. Sí, no siempre la prohibición es la solución a las cosas. Pues, ¿cuál ha sido el momento más triste que has vivido relacionado con fauna marina y el más esperanzador? El más triste. De que empiece a llorar, güey. Creo que no me ha tocado algo así como... Hemos tenido momentos emotivos. Así de, por ejemplo, los rituales fúnebres que hacen delfines, así como que dices... O sea, a mí no me han tocado tan emotivos como a otros miembros del equipo, pero en el que sí te quedas así como que... Wow, sí dices, esto no... Hay muchos animales que hacen cosas por instinto, pero en ellos el que carguen con el cuerpo de su familiar, amigo, no sé qué parentesco puedan tener, pero que carguen con su cuerpo y que estén paseándolos por toda la bahía y que esté toda la manada ahí con ellos, como que son momentos, o sea, tal vez no tristes como tal, pero que sí se vuelven así como pues emotivos, genuinamente, o sea, así como que te replanteas tu existencia justo, y la de los demás. O sea, sí son momentos en los que dices, o sea, ¿cómo rayos hacen esto? Muchos otros de golpes que se hacen, sí, más que tristes, creo que han sido más momentos emotivos, y yo creo que el coincidir
incluso no fue ni siquiera con el museo, fue por aparte. El coincidir con un ritual fúnebre creo que fue de los momentos más como emotivos. ¿Y qué era el otro? Más feliz, ¿o qué? Esperanzador. Esperanzador. Sí. Es que cuando hay varamientos o encallamientos de animales que llegan vivos a costa y que se meten al centro de rescate, o que se les da esa atención como para estarlos cuidando, darles esa atención clínica y así, pues te da esa esperanza. Así como que me ha tocado estar tengo muy presente mi primer delfín, un delfín listado, es uno de los delfines más bonitos, bueno, en lo personal, de los delfines más bonitos que tenemos, y hice varias guardias con él. Uno de ellos fue en la madrugada la primera vez, y así como que estar como menso, bueno, recuerdo que le habíamos puesto como unos tubos flotantes para que no se hundiera, porque no aguantaba como su equilibrio, y se hundía. Ya estábamos como mensos ahí, éramos 3 ahí cargando las esponjitas, pero pues es esa como que la vas a armar. Probablemente ni nos entendía, o no sabemos si nos entiendan o no, pero o sea, era así como que vas a sobrevivir. Buenas vibras, buenas energías. Sí, o sea, así como que no sé qué está pasando contigo, pero o sea, aquí estamos para ayudarte. No sé si me entiendas, pero te vamos a liberar. Y no, o sea, como que nunca actuó yo recuerdo que nunca actuó de una manera agresiva, al contrario, siempre fue... Cooperó. Sí, o sea, pero también tristemente en muchas ocasiones también estamos conscientes que ese tipo de varamientos, alrededor del 80 o más, del 80% mueren, o sea, ya llegan ya en su estado de agonía a la orilla de la playa y ya no hay mucho que hacer. Y sucede incluso hasta a veces en humanos, en el que tienen ese último como golpe de energía y todo parece indicar que los van a dar de alta del hospital, y ya, fue ese último golpe que les da su cuerpo. Y en muchos animales, en tortugas, en lobos marinos, en delfines, así sucede. Se da esa estadística en la que empieza a haber una recuperación, a veces hasta ganan peso, y al momento en el que los vas a liberar, o que estás por liberarlo, o que ya los liberaste, mueren. O sea, al día siguiente aparecen muertos, y hay muchas personas que no comprenden eso. O sea, a veces tenemos el centro de rescate, y en muchas ocasiones no se publica información porque a veces la gente ataca sin conocer. Sí. Y es como que es que no hicieron lo suficiente para salvarlo. No, es que se hizo lo suficiente y se hizo hasta más, pero ellos ya vienen en un estado de agonía porque no fueron a un médico antes, porque ya, o sea, ya es su lecho de muerte, ya. Y ya nada más los ayudamos a que comieran bien y comieran ricos sus últimos días. Pero pues ya. Y creo que eso, o sea, aunque sabemos a veces que un gran porcentaje no sobrevive, aún así es esperanzador el saber que tratamos de hacerlo pues lo mejor posible para ellos. El hecho es muy impresionante, el desenmayar ballenas. O sea, es así como que es un trabajo increíble el que hacen RABEN, que es la red de atención a ballenas enmayadas. Es increíble el trabajo que hacen, y hay muchos equipos en México, y también es así como que una super adrenalina estar cortando redes, y el saber que estás haciendo algo bien por ellas, porque una red les da, o sea, también les da la madre. Sí, las lastima. Vamos a iniciar con un poco de preguntas un poco polémicas. Ya hemos abarcado un poco también esto, pero mencionemos el ecoturismo, ¿no? ¿Realmente ayuda o a veces también explota la naturaleza? Creo que ayuda en muchas ocasiones, porque te acerca a conocerlos, porque obviamente es muy diferente al que te lo platique alguien en un podcast o en un salón de clases a que lo veas.
Y Tienes creo que vivirlo también el como... ecoturismo, no, y hablando hasta en economía, o sea, es muy bueno, pero insisto, es esa parte de una buena regulación, de saber regularlo y hacer actividades sanas. O sea, hay muchas actividades que no están reguladas en nuestro país, pero que sin la necesidad de que estén reguladas lo puedan hacer bien. O sea, hay muchos paseos aquí que no hay una regulación. Por ejemplo, pues ir a ver delfines o nadar con delfines no es una actividad regulada. Pero si tú tomas como ejemplo a lo mejor los planes de manejo que hay con ballenas, de pues verlas a la distancia, identificar si hay crías, tener o sea, una buena distancia con ellas, no interponerte en el camino, que ellos sean los que se acerquen, identificar si, o sea, si el delfín, hay veces que los delfines se acercan y se nota que quieren convivir, y hay veces en los que te vas ahí detrás de ellos y luego empiezan a irse y su comportamiento es evasivo, o sea, saber que no quieren estar conviviendo, o sea, así como no los entendemos acústicamente, pero sí los podemos entender conociendo un poquito el comportamiento. O sea, yo creo que no necesitas ser un experto en delfines o en ballenas para saber que ese animal no quiere convivir contigo. Ajá, justo. Entonces, o sea, sin la necesidad de tener un plan de manejo, si eres consciente, puedes hacer una actividad turística buena. Y hay muchos puntos aquí en La Paz en los que creo que eso les falta, en los que digo, si tú quieres seguir viviendo de esto, porque ganan bien, o sea, y si quieres seguir viviendo de eso, hazlo bien, o sea, sé consciente, o sea, infórmate un poquito más, sí, y no, cursos, o sea, he sido una persona que ha hecho paseos de ese tipo y los he disfrutado, pero también, me ha tocado con capitanes o guías que han sido muy buenos, pero también si uno dice así como que hay sus excepciones, como en todos casos, así como hay guías o capitanes muy buenos, también hay personas que no son tan conscientes. O sea, el primer paseo que hice incluso así como tipo safari, o sea, no fue como de mis mejores opciones o recuerdos o anécdotas, porque se vio el hecho de que los delfines no querían, o sea, nadaron con ellos y se vio que se fueron, así como que todo bien padre, y cuando se avientan las personas a nadar con ellos y ya, se arruinó ahí, o sea, no que se haya arruinado, pero se cebó la observación ahí, entonces ya fue así como que me tocó ver que el capitán así se acercara y se metiera entre delfines, que afortunadamente son muy ágiles, pero aún así, pues, o sea, ¿para un qué? propelazo o algo, Sí. o sea, digo... ¿Y qué necesidad de andarlos qué estresando necesidad también? de hacer eso, que ellos sean los que se acerquen, no uno como tal. Entonces sí hay cosas en las que... Pero está ese vacío, porque si tú ves la norma, por ejemplo, hablando del nado con delfines, dejando por un lado las orcas, que también es otro tema muy de gran debate, pero el hecho de delfines, tú ves la norma y no te dice, está prohibido nadar con delfines, está prohibido nadar con las ballenas que nos visitan y con el cachalote. O sea, hablamos de las 8 ballenas y del cachalote, o sea, son 9 especies, pero no te dice como que esté prohibido nadar con el delfín nariz de botella, con el delfín piloto, X o Y, pero, y por eso dicen, pues es que sí se puede, porque la norma dice que, o sea, en la norma no dice que esté prohibido, pero no hay un plan de manejo. Cualquier actividad que tenga que ver con vida silvestre tiene que existir un plan de manejo. ¿Y cómo lo sabemos? Con las ballenas, con el tiburón ballena, con lobos marinos, al menos aquí. Ahora, si nos vamos al Golfo de México, hay otros planes de manejo también para el tiburón ballena, para otras especies, con el manatí. Entonces, o sea, aquí con móbulas se está implementando algunos planes de manejo. Entonces también dices, el simple hecho que no haya un plan de manejo para nadar con esas especies, o sea, lo ideal es no hacerlo. Entonces, o sea, pero precisamente para eso existen las iniciativas. Aquí no se podía nadar con el tiburón ballena, se empezó a implementar el nado, muchas personas lo ofrecían y terminaron haciendo
pues sí, hicieron que existiera un plan de manejo y ahorita la observación y el nado del tiburón ballena aquí en La Paz es de las mejores, yo creo que existen en el planeta. O sea, de los mejores planes de manejo que tenemos. Y se dio porque también hubo presión por parte de prestadores de servicio, de investigadores, y se hace de una manera muy bien. Entonces, o sea, no es prohibirlo, es regularlo, es concientizarlo. Entonces, o sea, yo no estoy en desacuerdo en el que se pueda regular algunas actividades, pero que también se haga desde una manera muy consciente. La observación con orcas, yo siento que era necesario una regulación. El nado, yo lo veo de más. Yo no estoy de acuerdo con el nado, es mi opinión. Yo no estoy de acuerdo que naden con orcas, pero pues al final de cuentas, pues parte de ese plan de manejo. Aparte siento que es muy extremo, o sea, que de repente la orca se ondea y te ve como una amenaza, vámonos. La norma dice que puedes nadar con ellos, el plan de manejo dice que puedes nadar con las orcas siempre y cuando no estén cazando una especie de más de 1,5 metros, me parece. O sea, de 1,5 metros para abajo hablamos de a lo mejor algún lobito marino, alguna foca, una tortuga, pero insisto, ¿cuántos videos bueno, yo he visto videos de cómo las orcas avientan al mentado lobo marino a la boca? Y imagínate que te caiga en la cabeza, pues sí, que no. te confunda y que te aviente ahí el coletazo. Sí, son muy inteligentes, afortunadamente nunca ha pasado nada, pero en la naturaleza siempre hay excepciones. Y que un turista sea la excepción, o sea, es parte de esa. Y luego es el mayor depredador del océano, come tiburones, come. Entonces sí está ahí como. Le dicen Galactus, así, Sí, el devoramundo. Sí, pero insisto, yo le digo a los turistas, aquí está la información, tú decides si lo haces. O sea, ya, si el gobierno lo está permitiendo, es porque entonces ellos están creyendo que es la mejor decisión y de seguro está respaldado por expertos, entonces esperemos que verdaderamente esté respaldado por expertos. ¿Crees que las redes sociales ayudan a la conservación o solo vuelven estética a la naturaleza? Yo digo que... es lo que decía hace sí, rato, sí. es esa parte del arma de doble filo. Es un poco de ambos. Mueve masas y puede moverlas para algo, para un bien, pero también es para un mal en muchas ocasiones. Entonces sí, creo que depende cómo las utilicemos. Y desgraciadamente creo que, bueno, no desgraciadamente, hay pues la suerte de cada persona, en que hay veces que tienen más seguidores personas que desconocen a veces del tema y lo hacen desde un desconocimiento y sin saber en las consecuencias. Luego retoman o se enteran de lo malo que pudieron haber hecho y tratan de remediarlo, pero pues al final de cuentas ya está ahí. Sí, sí, sí. O sea, ha sucedido, creo que recientemente creo que una influencer, no me acuerdo quién fue, que una actividad con elefantes y resulta que elefantes de que súper explotados y fue súper ella, o sea, caló mucha gente para que hiciera la actividad, pero también la criticaron mucho en redes y luego creo que eso fue hace varios años y regresó recientemente, pero ya como que con otra visión porque investigó sobre el tema y se dio cuenta así como que era de que no algo muy chido, no, y ya se fue a otros centros de conservación. Entonces también digo, bueno, hay personas que lo hacen desde un desconocimiento y sin querer queriendo pues la regaron, Sí, sí. y después De regar la aprenden. ajá, Así, sí. pues sí, aprenden Sí. y tratan de Sí. remediarlo. E insisto, es esa parte de la conservación comienza con el conocimiento. Como hay un... yo le digo pajarólogo, pero como, o sea, las que estudian las aves, ornitólogo. No, Ornitólogo. ornitólogo, hay un ornitólogo que dice, ¡no! ¡Se fue la luz! No me la hagas. ¡Corte! Bueno, seguimos, tuvimos un pequeño detalle acá.
fuera de nuestras manos. Pequeñas fallas técnicas. Sí, CFE, ¿qué pedo, güey? Ya pagué, güey. Me haces esto. Sí, sí, justo. Ya para cerrar. Ya para ir cerrando. Sí, para ir cerrando este tremendo capítulo. ¿Cuánto llega a medir el pene de una ballena? No. Pues. ¿Cuánto mides tú, la? Bueno, ya para cerrar. Si pudieras darle un mensaje a toda la gente que vive cerca del mar, ¿cuál sería? Prefiero contestar la de él. Pues que conozcan, o sea, es que, insisto, ha sido esa frase últimamente mi lema de que la conservación... pues ya podemos hablar otra media hora. Sí. La cara del Jairo. No, seguimos. Ahí. De que la conservación comienza con el conocimiento. O sea, y el lema del museo es conocer para proteger. ¿Cómo vas a proteger algo que no conoces? ¿Cómo vas a amar algo que no conoces? Entonces, creo que últimamente me ha resonado mucho, incluso en una de las últimas publicaciones que hice de Insta, era como el valorar la vida de todo, o sea, se mueva, no se mueva, sea pequeño, sea grande. Entonces creo que no, falta mucho para muchas personas. Creo que vivimos en realidades, o no realidades, pero como que puntos de vista muy diferentes, porque a veces lo veo hasta con mi familia que vive en otros sitios y como que ignoran. Ajá, sí. o sea, Sí, me pasa igual. pues sí, no, o no que lo ignoren, pero sí. Pues a lo mejor no es de su interés o X o Y, y cuando llegan aquí es un mundo diferente, pero yo digo que al final de cuentas todos estamos en el mismo suelo y vivamos cerca o no cerca del mar, nos dediquemos, incluso se lo digo a muchos, principalmente preparatorianos, que son los que están ya en esa transición para estar buscando como carreras, en el que cierro la guía con ellos. Se dediquen o no se dediquen al mar, vivan o no vivan cerca del mar, el conocer a los cetáceos es algo primordial, porque crecemos creyendo que los árboles son la mayor fuente de oxígeno, por ejemplo, cuando en realidad mucho de esto viene del mar. Entonces, o sea, nos dediquemos o no nos dediquemos a esto, creo que es importante que todos nos vayamos como empapando de eso. Entonces, creo que es el acercarnos, y pues que la curiosidad da siempre esa puerta a que conozcamos mundos nuevos. Y pues ya, no sé. Bueno, pues este ha sido el tremendo capítulo de Él Investiga, el 5º capítulo que se va a estrenar en la siguiente sesión. Muchas gracias, Jonah. Gracias por venir. En serio, ya era un invitado que quería tener aquí en mi tremendo podcast. Y que es una de las personas que sabía que iba a compartir mucho conocimiento. Y pues digamos ya empírico, ¿no? Y técnico también, que tiene al él estar involucrado en el Museo de la Ballena, ¿no? Me gustaría tener una segunda parte de este capítulo, pero por los tiempos la vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias. Sigan al museo. Sigan al Museo de la Ballena. Investiga. Al Jonah. Así. Y nos vemos pronto. Comenten y compartan cosas, las que sean. Muchas gracias. Chau, chau, chicos.